hablando de alguien que sabe y que nos puede llegar a enseñar muchas cosas, saludo aquí, en Las Cosas Como Son en Radio con vos, a Fausto Espotorno, economista, director del Centro de Estudios Económicos de OJF, que es Orlando Ferreres. Fausto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, vos me tenés que decir cómo nos va con una ¿Cómo semana. les va? ¿Qué semana hemos tenido? Bueno, uno me decía, Va, depende de cómo te va. Si estabas comprando en dólares por ahí, estás más claro. tranquilo. Ahora, Si ¿quién, no, quién puede comprar un dólar a 41? ¿Alguien que está endeudado o o un loco? Digo, porque llegó a venderse a eso o un poquito más. y en realidad, a ver, es muy caro el 41, ya empieza a ser muy Claro. caro. En realidad la forma en que el tipo de cambio ajusta ante, digamos, ante esta situación en donde mucha gente está queriendo comprar dólares, igual siguen comprándose divisas, ¿no? Pero el que compra, por eso Este, digo, el que compra en una circunstancia así, compra porque, bueno, piensa que se va todo el diablo. Ahora quiero que me digas vos en qué número te lo imaginás que es sensato, pero digo, no, o, el o que el que compra por ahí tiene una está deuda comprando y tiene... defensivamente. ¿Que está comprando? Defensivamente, digamos. Claro, No es que está comprando, digamos, pensando en ganar plata. claro. Está comprando pensando en no perder, básicamente, ¿no? Ujú. Hay una pregunta que yo ya te he hecho, creo, en el programa de Mariana Fabiani, donde hemos compartido aire, porque se dice esto, el mercado pide, el mercado lleva. ¿Qué es el mercado? Digo, ¿por qué el mercado está empujando el dólar tan para arriba cuando parece irreal este número de casi 40 o más de 40? No, a ver, ¿por qué decimos que el mercado ajusta? Porque en realidad lo que está pasando es hay un desbalance en la oferta y demanda de dólares, y ese desbalance se termina corrigiendo con una suba del tipo de cambio. Si hay Ujú. mucho que quieren dólares y poco que ofrecen, entonces lo que empieza a pasar es que se empieza a ofrecer un precio más alto por los dólares hasta que llega a estos valores. Sí, Este, eh, entonces, en realidad lo que estamos viendo es un ajuste del mercado, que es mucha gente demandando dólares y poca ofreciendo, sí, del precio hasta que se terminen de equilibrar esas dos cosas. claro. Ahora, para vos, ¿cuál es un número sensato del dólar hoy en la Argentina? Para mí estos valores del dólar Sí. ya son, digamos, altos, o estamos en el límite. Ujú. Está muy cerca de lo que calculamos la paridad teórica de equilibrio, o sea, el valor que equilibra la balanza de pagos. Sí. ¿Qué es un 36? ¿Un 38? 36, 37 por ahí. Ujú. Es el valor que equilibra esa oferta y demanda de dólares. Pero ojo, es un valor teórico. ¿Tá? ¿Por qué Claro, digo teórico? Porque en realidad el equilibrio de la balanza de pagos no necesariamente se logra instantáneamente. No es que llegas ahí ya está. Ya claro. está, ya se equilibraron los valores. No, porque por ahí todos los exportadores que pueden ofrecer dólares todavía justo no pueden ofrecer dólares porque no tienen nada para vender. Sí, Los importadores tenían acordado algunas compras que hacer y las tienen que pagar sea como fuere. ujú, Entonces, eh, no siempre llegas a un valor teórico de relativo equilibrio y se queda ahí, ¿no? claro. A veces se pasa de rosca, a veces no llega, a veces para antes. Ahora, pero está bien, Este, pero digo, nosotros, y ya viendo un poco las temáticas que vamos a tratar hoy, recién el Pampa Leturi hablaba del patentamiento de autos, el dólar para ese sector es necesario en tal nivel. Vamos a hablar con Andrea Núñez del mundo del vino y los que quieren exportar vino lo quieren en un determinado nivel. Digo, ahí está un poco la cuestión, la definición política de decir, bueno, yo necesito que ande más o menos por acá porque o la pobreza se me va a tal lado, o se me funden la industria vitivinícola, como que el gobierno también tiene que pulsear con ese mercado para decir, yo lo quiero en 32, en 36 o en 40. Mirá, bueno, el gobierno puede crearlo donde quiera quererlo, Sí, pero tiene poca chance de lograr éxito, sí, ¿no? está clarísimo, está Es el clarísimo. mercado el que, por una simple razón, porque el gobierno es demandante de dólares, está de un solo lado Ujú, de la cuenta, ¿no? sí, Este, con lo cual, digamos, no puede ofrecer, no tiene mucho para ofrecerse. De ahí la, 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 la creación del sistema de reservas. claro. ¿Y cómo están las reservas hoy con todo esto que está liquidando a último minuto el,
Y del vienen Banco bajando, Central. pero de a poquito. O sea, tiene reservas el Banco Central, Sí. tiene 55.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Claro. Estamos hablando con Fausto Potorno aquí en Las Cosas Como Son. Fausto, yo hacía un análisis al principio en el cual terminaba diciendo que el problema lo tenía el presidente Macri y su equipo, que no generaban confianza. Quizás te corro de lo mero, de lo duro del economista y te pongo un poco más en analista de la situación. Digo, ¿esto se cierra sin un cambio de nombres en el gobierno nacional? Sí, a ver, vamos a poner separar los problemas, Sí. por así decirlo. Por un lado tenés el problema de la balanza de pagos. Esto es, que el mercado se está acomodando ante una reestructuración, si querés decirlo de una manera, de la oferta y demanda de dólares en la economía. Sí. ¿Está bien? Sí. O sea, básicamente teníamos una determinada entrada de divisas que básicamente eran por deuda, ¿está bien? Sí. Y una determinada salida de divisas que era la compra de productos importados, los viajes turísticos, cualquier tema, o simplemente los dólares que mandábamos para ahorrar, ¿está bien? En ese flujo de entrada y de salida, el flujo de entrada se redujo radicalmente, ¿está bien? Sí. Entonces, lo que pasó es que el tipo de cambio se ajustó a esa reducción violenta del flujo de entrada de divisas. Sí. En algún momento de esta historia, esa suba del tipo de cambio va a estimular más a los exportadores, va a desincentivar a los importadores y la economía va a encontrar un nuevo equilibrio de balance de pagos, ¿no? Ahora, eso no es instantáneo, puede pasar tiempo hasta que eso suceda. Pero ¿cuánto tiempo se banca esta inestabilidad política? Sí, pero es difícil saber, pero en general fueron 1 o 2 trimestres en ese rango, no es menor. Sí. Porque, bueno, ¿por qué? Bueno, lo que decía antes, los importadores por ahí tienen acuerdos que ya firmaron, Sí. y tienen que comprar o pagar lo que ya se comprometieron a comprar. Los exportadores por ahí no pueden salir a producir. Si sos agropecuario tenés que pagar a sembrar y a cosechar para poder sacar el producto, etcétera. Sí. Okay. Entonces, entre el tema, ese es el primer tema. Sí. Ahora, el tema político que hablabas vos es la segunda parte, es cómo aguantás o cómo manejar las cosas de acá hasta que la economía encuentre un nuevo equilibrio. Claro. Lo puede hacer tratando de coordinar expectativas, presentando algunos planes intermedios, algunos programas en el medio para suavizar algunos impactos, etcétera. Ahí es donde juega el proceso político, ¿no? Bien. Pero no te consigue dólares, ¿está claro? No, claro que no. Pampa Leturia te quiere hacer una pregunta. Hola Fausto, Sí. ¿qué tal? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Poné que tengamos un amigo en común y nos invita a un asado, ¿viste? Esta noche. Entonces vamos, yo te conozco de nombre, sé que estás hablando todos estos días, como todos los economistas Sí. y analistas, ya hasta el hartazgo de todo este tecnicismo en parte, además de lo político. Entonces te pregunto, me lo resumí de una manera y yo te hago la propuesta así. Es un río muy ancho, profundo, caudaloso, tormentoso. Había que Sí. cruzarlo. Esta Sí. crisis que ya lleva 4 meses, si no entiendo mal, o por lo menos 3. Sí. Erramos el GPS, el cálculo y nos metimos nosotros en ese río, o el río estaba ahí y había que encararlo. Punto 1. Sí. Si había que encararlo y no quedaba otra, ¿dónde estamos? Pataleando con el agua al cuello, entrando al río, vamos por la mitad, todavía con el agua al cuello, y si lo vamos a llegar a cruzar, y si no se pincha el patito, ¿cuándo más o menos creés que se va a cruzar y podemos llegar a la orilla de enfrente? Sí, a ver, es una buena metáfora, aunque en realidad es como que vos en vez de cruzar el río se te estuviera acercando a vos, Está bien. digamos. ¿Estaba en el GPS o nosotros lo metimos, erramos el camino? Estaba en el GPS, Ujú. pero vos pensaste que lo podías cruzar primero porque eras un gran nadador, o porque Claro. pensaste que el dibujito del GPS Sí. era más chiquito de lo que Porque realmente tenías una era. 4x4 y tenés un Renault 4. Sí, pensaste, no sé si pensaste que tenías una 4x4 o si pensaste que parecía chiquito en el GPS. Claro. ¿Está bien? Una de dos. Sí, sí. Como sea, subestimaste Sí, sí. seriamente el problema. Ahí está. Y no solo eso, sino que no te queda otra. Es como decir, bueno, tengo el río enfrente
o a las espaldas, viste, Está bien. un incendio forestal que me cocina. Y estamos por la mitad, cerca del principio, cerca del final, no se puede Yo saber. creo que estamos más cerca del final, Ajá. por el valor que tomó el tipo de cambio, ¿no? Pero que no se pinte el patito inflable, ¿no? Claro, primero que no se piense en el inflable, y segundo que vos decís podés estar cerca al final, pero por ahí, viste, lo que te queda todavía atravesar un trecho frío y profundo, digamos. Bueno, gracias por ayudarnos, Fausto Potorno, a poner el GPS o el Waze o el Google Maps de esta semana complicada que tuvimos en la economía. Y gracias por participación en el primer programa de Las Cosas Como Son en Radio con Vos. Un abrazo. Bueno, felicitaciones, Saludos Gracias. a todos. Chao. Che, ¿y del Merlot no van a hablar? Sí, no sé, nos toca... ¿Cuándo, Próximamente hablamos de Merlot, que es mi preferida. Ah, muy A bien. mí también, a mí me Ahí te gusta vamos mucho a Merlot, invitar. mirá vos. Ahí te vamos a invitar. Ahí vamos a invitarte para que digas por qué es tu preferido. Abrazo grande, Fausto. Un abrazo, hasta luego. Chau. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.